gran bosque había alguien a quien todos admiraban. Si un puente se rompía, él aparecía. Si alguien necesitaba ayuda, él aparecía. Si había un problema, él ya estaba resolviéndolo. Parecía imposible cansarlo. Y quizá por eso nadie notó algo extraño. Rux ayudaba a todos, menos a uno, a sí mismo. No sé cómo haces tanto. Siempre estás ocupado y el bosque sería un desastre sin ti. Cada vez que tachaba una tarea, Rux sentía alivio. Durante unos segundos. Después aparecía la siguiente y después más y más. Una tarde, Rux observa a una pequeña ardilla llamada May. Lleva ramas, semillas y hojas, todo lentamente, todo cuidadosamente, todo con orgullo. Donde May veía progreso, Rux veía demora. Mientras todos duermen en el bosque, Rux vuelve en secreto para observar el nido y los materiales. Estaba convencido de una sola cosa: si podía hacerlo más rápido, debía hacerlo. Comienza a trabajar de inmediato. Corre, construye, reorganiza y optimiza cada detalle. Trabaja sin parar durante toda la noche, perfeccionando todo hasta dejar el nido impecable. Al amanecer, May llega y se detiene por completo a mirar el nido en medio de un largo silencio. Rux sonríe esperando su gratitud y le dice que lo terminó por ella. Pero mientras May observa las semillas, las ramas y los compartimentos, se da cuenta de que su rincón especial ha desaparecido. May baja la mirada y dice suavemente: no necesitaba que lo hicieras por mí, necesitaba hacerlo yo misma. En medio del silencio, Rux responde que ahora está mejor, pero ella solo contesta: tal vez, pero ya no se siente mío. May se marcha, sin gritar, sin discutir, y eso duele más. Rux observa el nido. Todo está perfecto, todo está ordenado, y aún así, algo está mal. Por primera vez, hacer más no había ayudado. Busca algo que arreglar, algo que mover, algo que sea. Un conejo lo observa en silencio y le dice: Rux, eso ya estaba bien. Rux se queda inmóvil. Se da cuenta de que no estaba trabajando porque hiciera falta. Estaba trabajando porque no sabía cómo detenerse. El problema nunca había sido la cantidad de trabajo. El problema era el silencio que aparecía cuando el trabajo terminaba. Ninguna tarea, ningún plan, solo caminaba hasta el lago brillante y allí estaba Capi, dormido, en paz. ¿Cómo puedes quedarte ahí sin hacer nada? Capi abre un ojo, sonríe. No estoy haciendo nada, estoy descansando. ¿Y no sientes que deberías hacer algo? A veces, pero descubrí algo. El bosque sigue respirando, incluso cuando yo descanso. Junto al agua crecía una pequeña flor blanca. El viento movía sus pétalos, nada más. La flor no corría, no competía y no intentaba demostrar nada. Y aún así, parecía estar exactamente donde debía estar. Por primera vez, Rux no hace nada. Rux entiende algo. No recordaba la última vez que simplemente había existido, siempre haciendo, siempre produciendo, como si su valor dependiera de ello. Pasó tanto tiempo intentando ser útil que olvidó preguntarse quién era cuando nadie necesitaba nada de él. Al día siguiente, May reconstruye su nido lentamente, a su propio ritmo. Rux se acerca
Pero esta vez no toca nada. No vine a ayudarte, le dice. Vine a preguntarte algo. ¿Qué necesitas realmente? Ella sonríe y contesta. Ahora mismo, nada. Solo compañía. Rux se sienta a su lado y, por primera vez, permanece quieto. La tarde caía sobre el lago brillante. La flor blanca seguía allí. Capi descansaba en paz, como siempre, y Rux, por primera vez en mucho tiempo, simplemente observaba. Aquella noche descubrió algo que ninguna tarea había podido enseñarle, que su valor no dependía de cuánto hacía, porque no eres lo que produces, no eres la lista de tareas que tachaste hoy. Eres quien sigue existiendo cuando por fin te detienes. Y eso fue suficiente. Kai cruza el cielo, dejando una pequeña estela luminosa. Y por primera vez no parecía haber nada que resolver. El bosque estaba en calma y eso era suficiente.